Buenos días para todos. Vamos a continuar con nuestra serie de las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Entonces acompáñenme a Mateo capítulo 5. Vamos en el versículo 5. Si pudieron darse cuenta, el salmista habla de este tema, de los mansos de corazón. Mientras lo busca, aunque es un solo versículo, la mansedumbre, ahora vamos a ver que es parte del fruto del Espíritu. Es decir, todo creyente nacido de nuevo tiene mansedumbre aunque no la ha desarrollado. Necesita desarrollarla, la va a necesitar en esta vida, teniendo en cuenta lo que hablábamos ahora, que a veces no nos gusta que otros, aunque no son creyentes, les va mejor en la vida. Y uno dice, qué difícil, pero la mansedumbre nos enseña a entender esas situaciones en la vida de los demás. Mateo 5:5 dice así, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, gracias por esta mañana. Pedimos solamente tu presencia durante el sermón para que nuestro corazón sea edificado, para que esa ley que es perfecta, que es la Escritura, alumbre nuestro corazón, para que la mente que viene preocupada, Señor, el corazón que viene abatido encuentre paz y gozo en Cristo, para que la palabra traiga aliento a nuestros corazones o quizás nos exhorte y podamos pasar al otro lado y poder encontrar tus caminos, Señor. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar diciendo que no es fácil encontrar hombres mansos. Es difícil. Es como una aguja en un pajar, dicen, ¿no? Encontrar hombres mansos. Según el concepto bíblico, menos, porque uno puede pensar que alguien es manso y no lo es. Ahora vamos a mirar que hay cosas que parecen que dijeran que la persona es manso, pero no es manso. Y eso nos va a servir. Estamos en un mundo donde prevalece la violencia, la grosería, el empoderamiento que está de moda, el machismo, el feminismo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ser manso entonces es una excepción. No es el patrón normal de la vida. Ser manso termina siendo una excepción. Pero de eso se trata la vida, iglesia, y sobre todo la vida cristiana. Debemos ser mansos para heredar la tierra, para tener la capacidad y vivir en una tierra restaurada. ¿Cómo vamos a vivir en una tierra restaurada si no somos mansos? Tenemos que vivir en una tierra corrupta primero, que está caída, que está bajo pecado, pero que aún así los principios de Dios se pueden aplicar. Por ejemplo, se puede evitar el soborno, es un ejemplo. Se puede evitar la mentira. Decir que siempre tenemos que mentir es errado, se puede. Y vivir en un mundo donde todos hacen esas cosas, podríamos decir que es normal, pero se puede. ¿Para qué? Para un día heredar una tierra donde no hay pecado, donde no habrá necesidad de luchar contra el pecado. El contexto en el cual el Señor compartió estas bienaventuranzas que se llaman el Sermón del Monte era especialmente para judíos. Mateo escribe ¿para quién? Para judíos. Los judíos estaban esperando a un Mesías hace muchos años, antes de que Jesús llegara hace 2000 años. Ellos habían escuchado las profecías desde la época de Moisés, luego con los salmos, luego con los profetas, y ellos tenían una idea de un Mesías militar, o sea, de algo militar, de algo bélico, de algo que demandara guerra. Por eso Pedro, cuando van a atrapar a Jesús,
saca la espada y le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote, porque ellos tenían la mentalidad que para llegar a la paz tendría que haber ¿qué? Guerra. Y ellos creían que el Mesías vendría a libertarlos de la opresión de Roma a través de la guerra, como se había hecho en la Biblia, a través del libro de los reyes. ¿Se acuerdan? Israel siempre tuvo que ¿qué? Pelear, hacer guerra. Entonces ellos vienen de ese contexto, y cuando el Señor dice estas palabras, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ellos no pudieron entenderlo. Ellos querían la tierra a la fuerza, a la guerra, a lo militar. Antes de que Jesús apareciera hubo un grupo llamado los celotes, y antes de los celotes hubo otro grupo llamado los macabeos, que hay un libro en la Biblia católica que se llama Los Macabeos. Si lo pusiéramos en este contexto, ellos eran guerrilleros, digámoslo así, revolucionarios. Querían tomarse el poder bajo ¿qué? Las armas. O sea, la guerrilla no nació en el Tolima hace 50 años, gracias a Dios, ¿sí? Nació mucho antes de Cristo. Ya habían guerrilleros, ya habían insubordinados, perdón. Entonces, esa es la idea que este pueblo que está escuchando este mensaje tiene. Le aclaro a los que de pronto no saben que para entender un solo versículo de la Biblia usted tiene que entenderlo bajo los oídos de los que los escucharon. Es decir, el pueblo que escuchó esto era ese pueblo que esperaba una libertad gloriosa a través de una guerra militar. El mensaje del Evangelio ha sido rechazado desde sus inicios, y eso que aquí el que lo predicó es el mismo Señor Jesucristo, y aún así fue rechazado. El rechazo no comenzó en la cruz. Uno dice, no, fue cuando lo mataron. No. En el Sermón del Monte empezó a enseñar lo que hemos visto hasta hoy: pobreza de espíritu, llanto y mansedumbre. Recuerde que todas están ¿qué? Unidas. Es como una colcha. ¿Se acuerdan de las colchas? Tiene varios retazos, pero es una sola pieza. Esto es una colcha de retazos. Pobreza de espíritu, llanto, y vamos ¿a dónde? A mansedumbre. El pueblo sintió que algo andaba mal cuando Jesús dijo eso. Dijo, uy, ¿cómo así? O sea, tenemos que aguantarnos todo para heredar la tierra. Este extraño predicador no podía ser el libertador que ellos estaban esperando. Las grandes causas las pelean los orgullosos, no los humildes. Las grandes causas las pelean ¿quién? Los orgullosos, no los humildes. No se puede obtener victorias mientras se llora, decían ellos, y sin duda alguna nunca se podrá vencer a Roma con mansedumbre. Ellos tenían ese pensamiento, decían, no podemos obtener una victoria llorando, ¿sí? Y no podemos tampoco obtener una victoria siendo mansos. Ellos no encajaban en ese sermón. A pesar de todos los milagros del ministerio de Jesús, el pueblo no creyó realmente en él como el Mesías, porque no actuó con un poder militar o milagroso contra Roma. Escuche, ¿qué esperaban los judíos de la época de Jesús? Que el Señor libertara su pueblo a través de la guerra o a través de ¿qué? Los milagros, como hizo con Israel. ¿Dónde? En Egipto. Ellos esperaban que el Señor viniera y otra vez hiciera, mandara las plagas y mandara todo ese poderío que mostró en Egipto. Esa era una manera. Y la otra manera, entonces, si no hay milagros, ¿hay qué? Guerra, a espada, a sangre y a muerte. Pero no sucedió así. Y ese es el mensaje de las bienaventuranzas, que es el Evangelio, y es el Evangelio que nosotros necesitamos hoy. Vamos a ir a los puntos después de esa breve reseña de lo que vamos a hablar hoy. Y lo primero es, ¿qué significa la palabra mansedumbre? Vamos a hablar de qué significa la palabra mansedumbre. Antes de dar el significado, si usted está atento y ha venido a los 3 sermones, creo que van 3 de las bienaventuranzas, y los pobres, los llorones y los mansos.
Vamos en 3. Y si usted ha estado en los 3 sermones, usted al final de hoy va a salir pensando, esto se pone más difícil cada día. Y es cierto, se pone más difícil. Porque no basta con ser pobre, porque tiene que llorar su pecado. Ahora vienen a decirnos que ya no basta con ser pobre y llorar, sino ahora tengo que ser manso, no menso. Manso. No le vaya a cambiar la vocal porque cambiamos todo el contexto. Manso. Los pobres en espíritu, al reconocer su condición, tendrán que llorar por esa condición de bancarrota espiritual, y el corazón entonces va a aprender a ser manso y a vivir en esta tierra para el Señor, no para nosotros mismos y menos para los hombres. Es difícil no agradar a los hombres, es una tarea muy difícil. Normalmente siempre estamos agradando a alguna persona. Nuestras vidas se basan en criterios de otras personas. La familia, sea paterna, sea materna, el entorno en el cual trabajo, inclusive la pareja para muchos y tristemente para otros, sus hijos. Muchas familias son gobernadas por los hijos, por lo que digan los hijos, porque son jóvenes, han estudiado, son más pilos, eso cree uno. Podrán ser más inteligentes y eso se lo abono a los jóvenes. Es una honra para los jóvenes decirles que son más inteligentes, quizás, pero nunca serán más sabios que los adultos. Y eso es bueno que los jóvenes lo aprendan para que ellos tengan la justa medida. Cuando estén más grandes, entonces van a decir lo mismo. No, ahora sí entendemos que hay una sabiduría que se adquiere a través de ¿qué? De la vida. Pero más cuando se trata del Señor hay una sabiduría más poderosa. A veces el término, la palabra manso viene del griego praos, P-R-A-O-S, praos, que básicamente significa suave o blando. La persona que usted tiene a su lado debe ser ¿qué? Suave o blanda. Suave o blando, debe ser así. Y ese término se usaba para describir un medicamento relajante o una brisa ligera. O sea, alguien que está relajado y es como una brisa ligera. Mire para qué se usaba el medicamento. Escuche para que vaya entendiendo qué es mansedumbre. Se usaba para potros y otros animales cuyo espíritu naturalmente era salvaje y eran domesticados por un domador de tal modo que pudieran realizar un trabajo útil. La mansedumbre es la manera como Dios va domando, digámoslo así, el carácter del hombre y de la mujer y lo va haciendo más dócil, más manejable, más respetuoso de la vida. Mide sus palabras, mide sus acciones, no habla a la ligera, se vuelve más manso. Como una actitud humana, significa ser de espíritu apacible, dócil, sumiso, tranquilo, misericordioso. Esa es la palabra mansedumbre. Por eso le digo que se pone más difícil la tarea para nosotros. Durante la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor Jesús fue aclamado como rey. ¿Se acuerda que decían bendito el que viene en el nombre del Señor? Y tendían las palmas mientras él pasaba. Vamos a Mateo 21:5 y miremos qué pasó allí con el rey. Recuerde que Mateo está hablando ¿de quién? Del rey. Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. ¿Quién venía sobre el asno? ¿Un hombre qué? Manso. Casi nadie, ¿no? Era el Señor. Su humildad, cualquiera lo vería y decía, qué hombre tan manso, o sea, su carácter. Pablo se refirió con cariño a la mansedumbre y a la ternura de Cristo como un modelo para su propia actitud. Segunda de Corintios 10:1. Miremos qué dice. Segunda de Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Sí ve?
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Él se cataloga humilde y dice, yo le ruego por la ternura y la mansedumbre ¿de quién? De Cristo, que seamos como Él era, humilde. Hay una diferencia grande entre ser pobres en espíritu y ser mansos de corazón, y es bueno que la sepamos. La primera tiene que ver con Dios. Ser pobre de espíritu tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Y la segunda con el prójimo. La mansedumbre no es con Dios, ¿es con quién? Con el prójimo. Más difícil. Claro, usted dice soy pobre de espíritu y va y se humilla ante Dios, hasta ahí súper. Pero cuando dice, uy, ser manso ya no es con Dios, ¿es con quién? Con el vecino, con la vecina, con el amado, con la amada. Ahí se pone más interesante. Con las relaciones que tenemos en esta tierra, comerciales, laborales, familiares, lo que sea, y con las circunstancias que vivimos y cómo reaccionamos ante ellas. Eso tiene que ver con la mansedumbre. ¿Cómo reaccionas cuando no te gusta algo? ¿Te quedas callado o eres de los que alega siempre? ¿O siempre estás buscando justificación? Siempre quieres decir algo, añadir algo cuando te hacen un reclamo. Pocas veces dice, bueno, está bien, tal vez esa persona tenga razón. Alguien decía que cuando hablen mal de usted, usted debe quedarse callado y tranquilo, por la sencilla razón de que están diciendo menos de lo que usted es. ¿Sí me explico? O sea, cuando alguien hable mal de usted y usted se entera, no pelee, o sea, no vaya a contrarrestar, no vaya a hacer reclamos, porque está diciendo menos de lo que usted es. Eso le enseña a usted a ser ¿qué? Manso. Y le dice, gracias Señor porque no ha dicho todo lo que soy, porque tú me conoces, porque tú sabes todo lo que yo soy en mi interior. Gracias porque solo está diciendo ¿qué? Una parte. Y si está inventando, menos, porque Él pelea por usted. Si alguien está inventando algo de usted, ¿por qué va a pelear? Pelear con alguien que está hablando algo mal de mí y que no es cierto es darle la razón. ¿Sí sabían? Nada. Si están diciendo que usted es un ladrón y usted no es un ladrón, ¿usted por qué va a pelear? No debe sentirse agredido, ofendido porque usted no es así. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que el Señor lo sabe. Y esa debe ser su alegría y su gozo, decir, tú lo sabes, Señor, que no es así. Yo no tomé eso, yo no quité eso, yo no hice eso. Y por lo tanto no voy a defenderme, Señor, porque tú conoces la verdad. Y cuando Él conoce la verdad, no hay nada que hacer. La mansedumbre no connota debilidad como algunos han pensado. No es debilidad. La palabra se usa mucho en la literatura extrabíblica para referirse a la domesticación de un animal. Ser manso es ser domesticado por la obra de Dios, es ser lleno del Espíritu. Mansedumbre significa poder puesto bajo control. Alguien que tiene el poder para defenderse y no lo hace. El rey de la tribu de Judá. El león de Judá al pie de un corderito. Ese león puede comerse el cordero, claro, pero él tiene su dominio. No lo hace. ¿Podría Jesús defenderse en la cruz del Calvario? Claro. Él lo dijo en el desierto, si yo oro a mi Padre enviaría legiones de ángeles inmediatamente. Pero era manso, dominio. Tenía todo el poder para hacerlo y tuvo ¿qué? Dominio propio. Por eso dice fe, mansedumbre, templanza, que es ¿qué? Dominio propio. Es cuando usted puede contrarrestar, es cuando usted puede herir a otro con sus palabras, pero prefiere ¿qué? Callarse. Tengo el poder, o sea, es más, tengo la razón y voy a hacer valer mi razón. No, prefiero el dominio propio y dejo que el Señor sea el que tenga la razón y que Él saque a la luz las cosas cuando Él quiere.
Mansedumbre significa poder puesto bajo control. Una persona sin mansedumbre es como una ciudad derribada y sin muro, dice el proverbista. Proverbios 25-28. Como una ciudad derribada y sin muro, no tiene protección. Su corazón puede ser dañado fácilmente porque no se sabe proteger con la mansedumbre. Mire este proverbio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínense. O sea, mejor es el que resiste la ofensa que aquel que va y toma una ciudad entera. Proverbios 16:32. Un potro sin domar es inútil. Los caballos salvajes, si no se doman, no sirven. Los que se doman son ¿qué? Útiles. La medicina que es demasiado fuerte daña en vez de curar. Cuando una medicina usted se toma más de lo que debe, ¿le hace qué? Daño. Un viento descontrolado destruye. El viento es delicioso, es rico, es apacible cuando usted está en un calor y viene el viento, pero si viene un huracán ya no es agradable. La emoción fuera de control también destruye. O sea, usted no puede estar extremadamente triste por todo y tampoco extremadamente ¿qué? Feliz. Y gritar y saltar a toda hora, porque usted no va a vivir así 24 horas. Si escasamente por ahí 2 minutos. Lo que llaman depresión es falta de mansedumbre. Es tristeza todo el tiempo. Todo el tiempo está deprimido. Me quiero morir, la vida no sirve para nada. La mansedumbre usa sus recursos de modo apropiado. ¿Sí escucha? El que es manso usa los recursos de modo apropiado. No exagera. No exagera en la tristeza, no exagera en la alegría. No exagera en las relaciones, y esto es importante, escuche. A veces nos pasamos de confianza en las relaciones y otras veces no nos damos en las relaciones. Es un equilibrio. El manso sabe qué puede dar, qué puede compartir, sabe cuándo debe también recibir, porque a veces necesitamos también ¿qué? Recibir. Efesios 4:1-2. Pablo instó, exhortó a la iglesia de los Efesios a vivir mansamente. Efesios 4 del 1 al 2. Yo pues, libre en el Señor, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y ¿qué? Mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en guerra, en amor. Soportando los unos a los otros en amor. Pablo está en la cárcel y le hace esa petición a la iglesia. Dice: yo estoy aquí preso y estoy mejor que ustedes porque ustedes están viviendo sin amor. Dice que sean mansos. Eso que hablamos de la palabra, ¿de qué significa la palabra mansedumbre? Se podría resumir sencillamente: poder bajo control. ¿Puedo agraviar a otros? Sí. ¿Puedo herirlo? ¿Puedo hablar mal? ¿Puedo desquitarme? ¿Puedo hacerlo a mi manera? No, no lo voy a hacer porque quiero agradar a mi Señor y voy a pedirle más bien: Señor, crea un corazón que manso y humilde. Segundo, evidencia de la mansedumbre. La mejor manera de mostrar algo es ilustrarlo en las Escrituras. Y para ver la evidencia vamos a ver a varios hombres de ejemplo en la Escritura. Porque no hay nada más que hacer para entender la mansedumbre, sino las acciones que estos hombres tuvieron cuando fueron probados. Cuando su carácter fue probado, ellos tuvieron unas acciones ejemplares. Vamos a ver a Abraham, a José, a Moisés y a David, solo un ejemplo de la vida de ellos. Primero vamos con Abraham a Génesis 13, del 5 al 9. Vamos a ver cómo ellos actuaron bajo ¿qué? Bajo mansedumbre. Génesis 13, del 5 al 9 dice:
También Lot, ¿se acuerdan que vimos la historia? Que andaba con Abraham, no le habían cambiado el nombre todavía. Tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Eran pobres. O sea, eran pobres, cabían en una finquita chiquita. No, eran millonarios, ricos, tenían muchas propiedades los dos, no podían estar en un terreno. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Unas cuantas hectáreas. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, pastores que pelean pero eran de ovejas, literales, no pastores de iglesia. Y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, ahí está la mansedumbre, mire, no haya ahora ¿qué? Altercado entre nosotros, amado sobrino, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Esa es la mansedumbre en Abraham. Mire lo que hizo. ¿No está toda la tierra delante de ti, Lot? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré ¿a dónde? A la izquierda. Mansedumbre en acción. ¿Por qué mansedumbre en acción? Porque la actitud del patriarca podría haber sido otra. Uno, él era el mayor en edad y el mayor era autoridad. Dos, era el patriarca, tenía toda la autoridad para escoger lo que él quisiera. Si él decía, déjeme estas tierras, usted se vaya, lo tenía que ¿qué? Obedecer. Pero él es generoso y le dice, Lot, escoge lo que quieras, no hay problema. Y escogió mal Lot, porque terminó mal. Y el manso terminó ¿qué? Bien. En la vida de Abraham se ven varias cosas. No hay contienda, ahí lo dice en el 8. No haya altercado entre nosotros, sobrino. Toma lo que quieras. Se dio antes de reclamar, dio antes que recibir. Mostró madurez y no entró en un pleito porque no era necesario. Aunque tenía la autoridad y el derecho para hacerlo, prefirió no hacerlo por varias cosas. Una por testimonio y otra por sabiduría. Era sabio. Y dos, era testimonio del Señor. Miremos Génesis 45:2. A ver a otro hombre manso. Ya saben de quién estamos hablando en ese pasaje. ¿De quién? De José. Génesis 45:2. Pero leamos el 1 para que sea más interesante. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también ¿quién? La casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban ¿qué? Turbados delante de él. No sé si usted se da cuenta, pero los ejemplos que estamos poniendo son hombres que tienen ¿qué? Poder. Abraham tenía poder para escoger lo que quisiera. ¿Y qué es mansedumbre? Poder bajo control. Usted no es José y no es Abraham, no se preocupe, ¿sí? Pero debe tener poder de parte de Dios para controlar ¿qué? Sus emociones, para no reaccionar mal. José fue maltratado por sus celosos hermanos, fue vendido como esclavo, pero el plan de Dios era ese para José. Llegó a ser el segundo en el mando. Debajo de Faraón no había nadie, sino ¿quién? José. Podía vengarse de sus hermanos, pero no lo quiso hacer. Cuando llegó a Egipto, estuvo allá y los vio llegar, se conmovió su corazón y buscó ¿qué? Bendecirlos, buscó ayudarles, pasó por alto la ofensa y no fue que hablaron mal de él, fue que lo vendieron. Y no fue que no le pagaron 2,000 pesos, no, fue que lo vendieron. Lo vendieron como esclavo, lo humillaron. 17 años tenía, 13 años después llega a ser el que era.
estuvo en la cárcel, fue acusado de intento de abuso, que era un delito y sigue siendo un delito tremendo. Fue llevado a la cárcel, fue maltratado, fue herido. Y no se puso a decir, es que lo que me hicieron, no. Él ya no vivía de eso. Él ya no vivía de su pasado. No vivía de que sus hermanos lo odiaron y los hermanos lo rechazaron. Era un hombre que tenía, ¿qué? Mansedumbre. En el versículo 5 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. ¿Sí ve? Dice, tranquilos, eso fue hace 13 años, ustedes me vendieron, pero no se preocupen. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ¿quién? De vosotros. Versículo 8, así pues no me vendisteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Él nunca pensó nada malo hacia sus hermanos. Ni un momento se le pasó en la mente decir, aquí aprovecho y los voy a usar de esclavos. Él podía cogerlos de esclavos, era muy poderoso en ese momento. Capítulo 50, versículo 19 al 20. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Acaso tú o yo somos Dios para juzgar a otros y para herir a otros y para decretar juicios o hablar juicios contra otras personas? Piensa en eso. ¿Acaso tú y yo somos Dios para desear el mal al que nos hizo mal? Si alguien nos hizo mal, ¿podemos desearle el mal? No, la Escritura dice que no. Es falta de mansedumbre. Con mansedumbre José entendió que su función, que la función de Dios era juzgar y que su función era perdonar y ayudar. Con mansedumbre entendió eso. Hay una noticia muy interesante y es que la mansedumbre se forma en hornos de fuego, en desiertos, bajo una temperatura alta. Ahí se forma la mansedumbre. Cuando aprendes a vivir cosas que te ayudan el día de mañana a entender las circunstancias de otros y aprendes a perdonar. Versículo 20 de capítulo 50 de Génesis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida ¿qué? Mucho pueblo. Pasemos a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Escuche lo que hizo. Y este es un caso único de mansedumbre. Moisés es el único hombre en la Biblia que llaman el hombre ¿qué? Más manso de toda la tierra. Pero mire lo que hizo el manso. Mató a un egipcio que estaba golpeando a unos esclavos. Era manso, ¿no? Le decían mano de hierro en esa época. Un puño y mató a uno. Tenía la mano multada, dicen, ¿sí? O sea, no era bueno pelear con Moisés. ¿Listo? O sea, nunca le lleve la contraria a Moisés, ya sabe. Mató a un hombre que estaba golpeando a unos esclavos hebreos. Se enfrentó al faraón para la liberación de su pueblo. Era un hombre manso, pero mire la valentía, el carácter que tenía. Se enojó a tal grado por la orgía que Aarón y el pueblo celebraban alrededor del becerro de oro, que estrelló contra el suelo el primer juego de tablas de los 10 mandamientos. Qué carácter el de este manso, ¿no? Sin embargo, fue llamado ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3 dice eso. Vamos a leerlo. Vale la pena leerlo al menos para recordarlo, que quede grabado en nuestra mente. ¿Dónde es que está ese versículo? Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué característica tan bonita para Moisés. Pero me gusta más el contexto por el cual el Espíritu Santo escribió ese versículo. Miren lo que dice versículo 1 de Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés.
Murmuraron a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer ¿qué? Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó ¿quién? Jehová. Y viene el famoso versículo que Moisés era manso, es decir, Moisés pasó por alto la murmuración de ¿quién? De sus hermanos. Dijo, digan lo que quiera, y luego le toca orar, porque a María le da lepra y luego le toca orar para que Dios sane ¿a quién? A María. Eso es mansedumbre, es la capacidad de perdonar la ofensa que usted sabe que es real, no es fingida. Aquello que hablaron mal de usted, murmuraron de usted, y usted en vez de hablar lo mismo y de decir, claro, esos impíos, incircuncisos, por eso hablan así. No, esa no es la actitud de un creyente. Debe ir a Dios y decirle, Señor, perdónales, y yo también quiero perdonarles y quiero bendecirles, porque quiero un corazón que agrade a ti y quiero un corazón que manso. Perdonar es difícil, iglesia. Y para perdonar se necesita ser herido. ¿Quieres aprender a perdonar? Y si no lo sabes hacer, entonces necesitas ser herido. Hay gente que no sabe perdonar y hoy dice, me toca herirlo, harto, para que aprenda a perdonar realmente, para que se vuelva experto en perdonar y después ya no viene la herida, porque ya no se hiere. Ya el corazón ha sido ¿qué? Sano. Hablemos de David, el hombre escogido por Dios, 1 Samuel 24. Estas son evidencias reales, no estamos hablando de paso 1, paso 2, no, evidencias reales en hombres que lo hicieron, carne y hueso como usted y yo. David fue escogido por Dios, ungido por Samuel para reemplazar a Saúl como rey de Israel. Primera de Samuel 24, 5, 6. Primera de Samuel 24, 5, 6. Pero es necesario leer el contexto para entenderlo. Versículo 1 de Primera de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Saúl está persiguiendo a David, ¿para qué? Para matarlo. No era para bendecirlo, ¿era para qué? Para matarlo. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Sí saben a qué entró? A hacer la segunda necesidad del cuerpo. ¿Listo? No sé si entendieron. La segunda. Porque estaba sentado. A ir al baño en la segunda opción. ¿Listo? Número 2 para los que entienden. ¿Listo? Fue al baño, digamos. Entró a la cueva y fue al baño. Entró Saúl y cubrió sus pies ¿con qué? Con la túnica. Se sentó, esta acción. Cuando se sienta, la túnica cubre todos sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Es oscuro. El rey entra solo, los hombres se quedan afuera, él entra a hacer su necesidad y están allí David y sus hombres escondidos en la oscuridad. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, tenga cuidado que a veces alguien le incita a usted a no ser manso, sino menso, porque es un error lo que hubiese cometido David. He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Ellos no habían estudiado hermenéutica, estaban interpretando mal el texto. ¿En serio? Estaban interpretando mal la palabra del Señor, que Dios iba a entregar los enemigos a David, y ellos estaban como Israel en la época de Jesús, a punta de ¿qué? De guerra, de muerte. Y mire lo que dice, se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, la orillita de la telita. Pero vea lo que pasó. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se angustió su corazón y dijo a sus hombres, Jehová me guarde,
de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Mansedumbre en acción. ¿Podía matarlo? Claro. Y él era con hombres de guerra, violentos. Entre 400 eran capaces de matar a 10,000. Eran hombres muy valientes. Usted lee las vidas de ellos, uno mataba a 2,000, uno mató a 1,000, el otro a 2,000. Uno mataba a 1,000 y dos a 10,000. Un hombre matar a 1,000 es un hombre de guerra. Y era literal, no son cuentos ficticios. Y él no. Poder en acción. Tengo el poder para matarlo hoy, pero no lo voy a matar. Porque el Señor quiero agradar. Quiero un corazón ¿qué? Manso. Por eso el significado de esta palabra es vidas controladas por Dios, no por sus emociones. Piensa en algo que te ha hecho daño o alguien que te ha hecho daño. Y dime si no es cierto que en algún momento hemos pensado en que merece algo malo. Tal vez usted dice, no es que usted quiera hacérselo, pero usted piensa que le podría pasar un tren. Sí. No, yo nunca he pensado en hacerle nada malo, pero qué bueno que estuviera cerca a una carrilera, o sea, ¿sí? Y que el tren de pronto, o sea, se saliera. O sea, usted no puede pensar en algo malo hacia persona que usted lo va a hacer, que usted va a hacer hacia esa persona. Pero sí se nos pasan malos pensamientos con aquellos que nos han dañado, nos han herido, han hablado mal de nosotros. Y esa es la prueba del carácter del cristiano, la mansedumbre. La palabra mansedumbre aparece en Gálatas 5:22. ¿Se acuerda? El fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Cómo es? Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Aparece en los últimos tres que tienen que ver con el carácter del cristiano. Entonces hay una conclusión acá de este punto. La mansedumbre no la produce usted. ¿La otorga quién? Dios. Y como Dios la otorga, tengo la oportunidad de decirle, Señor, renuévame en mi mansedumbre. Y tengo la oportunidad de decirle, hazme manso, como tú eres manso. Cuando el Señor dijo en Mateo 11:28, dijo, venid a mí, todos los que estéis ¿qué? Trabajados y cargados, lo cual quita la mansedumbre. Los trabajados y cargados no tienen mansedumbre. ¿Por qué? Porque están trabajados y están cargados. No, reaccionan mal. Una persona cargada reacciona mal o bien, mal. Está cansado, está trabajado, está desbaratado, está destruido por dentro. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré ¿qué? Descansar. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo que es suave y ligero de llevar. ¿Cuál era el yugo del Señor? La presencia de Dios no más. Ese es el yugo que usted debe llevar. ¿Quiere llevar un yugo poderoso? Lleve la presencia de Dios. ¿Por qué es un yugo? Porque te agacha, te hace humilde. Por eso es un yugo. La presencia de Dios en un hombre, en una mujer es ¿qué? Un yugo, una carga que pesa, sí pesa, pero te hace ¿qué? Humilde. Baja la soberbia, quita la arrogancia. Bien podría decirse que el significado de bienaventurados los mansos es bienaventurados los que han podido aceptar el control de su maestro. Repito, podría decirse entonces que el significado de bienaventurados los mansos es bienaventurados los que han aprendido a aceptar el control de su maestro. Tercero, el resultado de la bienaventuranza. Entonces ya vimos qué es. ¿Qué significa? Y ya vimos algunas evidencias en hombres de la Biblia que son interesantes. Ahora miremos el resultado.
Todas las bienaventuranzas tienen un resultado. Volvamos a Mateo 5. La primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un resultado por ser pobre en espíritu. Luego dice que los que lloran van a recibir ¿qué? Consolación. Ahora, ¿cuál es? Ahí está en el verso, dígalo por favor. ¿Qué pasa con los mansos? Recibirán la tierra por heredad. Ese es el resultado. ¿Quiere una herencia verdadera? Sea manso. Cuando Dios creó al hombre, Dios le entrega la tierra en Génesis 1:28 y le dice que gobierne sobre ella. El hombre pierde el gobierno y a partir de ahí no ha vuelto a recuperarlo. Entonces la iglesia, Dios le devuelve el reino de los cielos, le entrega el gobierno del reino de los cielos. Dice, a ti te daré las llaves del reino, le dice a Pedro. Pedro era la cabeza de la iglesia en ese momento. Pero para esto, para mirar sobre la herencia de la tierra, tenemos que mirar el Salmo 37, que fue donde empezamos el servicio esta mañana. Entonces vamos al Salmo 37 y vamos a mirar algunos versículos que hablan de heredar la tierra y características de quienes la heredan. Esas características las da el Señor. Escuche, es una promesa que no dejará de cumplirse. Es una buena noticia. Usted y yo vamos a heredar ¿qué? La tierra. ¿Cuál tierra? Pues una, porque no hay dos, esta. ¿O hay otra? Pues esta es la única que hay. Y eso nos ayuda a entender escatológicamente que nosotros vamos a estar ¿dónde? En la tierra. La gente cree que usted va a ir al cielo y se va a quedar allá toda hora. No. La iglesia vendrá a la tierra, una iglesia ¿qué? Restaurada, nueva, no aniquilada, sino ¿qué? Nueva. Así como Dios nos hizo nuevas criaturas. Miremos versículo, leamos despacio el Salmo un momentico, quedémonos ahí para este punto. Empieza muy interesante, ¿no? No te impacientes a causa de los malignos, ya ahí hay mansedumbre. O sea que una persona impaciente no es manso. Desesperín, digo yo. Acelerín, es un término que se usa acá. Acelerados, afanados, angustiados, a causa de los malignos. Las noticias todos los días son terribles, pero no se impaciente. El Señor está en control. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Una persona envidiosa difícilmente será manso. No puede ser manso porque sufre por los demás. Sufre porque el uno tiene, porque el otro no tiene, porque compró, porque vendió. No se preocupe. Ahí está la respuesta. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde ¿qué? Se secarán. ¿Sí sabía que el pasto cuando se corta se seca más rápido? Pierde la raíz, pierde la fuerza de la tierra, rápido se vuelve paja para ser quemada. Y viene el versículo 3 que es donde estamos ahí. Confía en Jehová, iglesia, y haz ¿qué? El bien y habitarás en la tierra. Pero me gusta más la segunda frase. Y te apacentarás ¿de qué? De la verdad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a corrientes de aguas, ¿qué? Me pastoreará. El Señor nos pastorea con la verdad. Esa es la comida para el alma, la verdad. Para un alma débil es la verdad. Y sigue, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Las peticiones del corazón. Vamos a versículo 9 del Salmo. Solo voy a leer los versículos donde está el punto de heredar la tierra. Versículo 9. Porque los malignos serán ¿qué? Destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Qué estás esperando y cuánto hace que lo estás esperando? ¿O a quién estás esperando? Para algunos o algunas. Algunas están esperando a alguien específico. La pregunta es, ¿qué estás esperando? Y el Señor solo dice una cosa: espera en
Jehová. No en tus fuerzas, no en tus capacidades, espera en Él. ¿Esperas una respuesta económica? Espera en Él. ¿Esperas tal vez crecer en la oración? Dile, al menos debo orar para crecer en la oración. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, no de plata, aclaro. Paz. Usted quisiera que el versículo dijera otra cosa. Plata, no, no es de plata, es de paz. Véndame 3 libras de paz, no hay donde, no la venden. No hay un supermercado para entrar y pagarle y decir, Señor, ¿dónde habrá un supermercado que me vendan 5 kilos hoy? O sea, no puedo. No hay dinero que alcance para comprar la paz. Por eso dice, solo los mansos, en versículo 11, heredarán la tierra y se recrearán. Es decir, se gozarán en la paz del Señor. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será ¿cuándo? Para siempre. Imagínense. Eso quiere decir que la tierra no solo se hereda aquí físicamente, sino se hereda eternamente, porque es para siempre. Cuando Israel llegó a Canaán en el libro de Josué, ellos heredaron la tierra durante unos años. Una herencia ¿qué? Temporal. Escuche, todo lo que usted está viviendo acá, de bendición, de bienestar, por la gracia del Señor, es ¿qué? Temporal. Viene una tierra mejor. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre ¿qué? Serán saciados. Los mansos. Quiero hacer un detalle del versículo 22. Porque los benditos de él ¿qué? Heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Solo los mansos llegarán a entender este punto de la salvación, del juicio. Los mansos van a heredar no solo la tierra, muchas bendiciones. Y mire lo que dice el 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahí está el autor del Salmo, por si quiere conocerlo, se llama David y es un anciano. Él dice, joven fui, ¿y qué? Y he envejecido, 70, 80 por ahí. Creo que él no vivió sino de 70, 80 años, no vive más. Está en sus últimos días y él dice, mientras he vivido, no he visto a nadie desamparado, pero sobre todo, ¿quiénes? Los mansos de corazón. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, ya lo dijimos. Y versículo final 34. Espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores que lo verás. Algunos le han puesto a este salmo el título Antídoto contra el veneno del descontento. Así lo llamaba Lutero y así lo llamaban grandes teólogos de la antigüedad. Antídoto contra el veneno del ¿qué? Descontento. Así se llama este salmo y así lo podemos estudiar mejor. La mansedumbre hermosea el corazón porque evita amargura, evita tristeza, trae paz y glorifica a Cristo. ¿Quiere ver a alguien alegre y feliz en Cristo? Es alguien que ha aprendido a perdonar, a pasar por alto, a no herir con sus palabras y a pedir que Dios le bendiga siempre en la manera de hablar. Vamos a insistir en esto antes de pasar al otro punto. Mansedumbre, quiero dejar claro aquí lo que no es mansedumbre, porque esto a veces lo confundimos. Mansedumbre no significa indolencia. Hay personas que parecen mansas por naturaleza, pero no son mansas, son indolentes. O sea, alguien manso no es alguien pasivo que no hace nada por los demás. La Biblia no habla de eso. Tampoco quiere decir flojera. Y se usa ese término con una intención. Hay personas calmadas, serenas
y se tiene la tendencia a tenerlas, ¿por qué? Mansas. Por eso dice, de esas aguas mansas, ¿qué? Líbrame, Señor. No se deje engañar, que alguien que es así calladito y que no rompe un plato ya ha roto varias vajillas. ¿Sí? No, ese no es el manso. No es dice, es flojera esa persona que parece así y parece que no tuviera problemas. No es mansedumbre, es flojera. Le gusta esa vida pasiva, que otros hagan, yo no hago. Que otros perdonen, yo no perdono. No me gusta meterme con nadie, todo el mundo me cae bien, el hermano bonito de la iglesia que se solidariza con todo el mundo y no le gusta que nadie tenga problemas con uno. Ese no es mansedumbre. Tampoco significa amabilidad. Hay personas muy amables de nacimiento. Dios les da una gracia para ser amables. Esto no es lo que nuestro Señor quiere decir cuando afirma bienaventurados los mansos. Es algo biológico. ¿Sí sabía que hay carácter en nosotros? Hay personas más tranquilas y hay personas más desesperadas. Sí, hay personas que son más pacientes y otros son más afanados. Pero eso no tiene nada que ver con la mansedumbre de manera espiritual. ¿Por qué? Porque hay perros amables y hay otros que no. Es igual, es una naturaleza. Hay perros bravos y hay perros que no son bravos. A un perro bravo no se lo pueden robar, pero hay perros que usted le hace así y se va con usted, ¿ya? Y hay gente igual, como los perros, bravos y otros son más dóciles. Sí hay gente como los perros. ¿No ha visto que hay gente que tiene perro y se parece al perro? Es algo que está de moda. Terminan pareciéndose. Hay gatos amables y hay otros no. Hay gatos que son agresivos por naturaleza. Hay otros gaticos que son nobles. Eso no es mansedumbre. Tampoco significa personalidad o carácter débil. Menos significa un espíritu de compromiso a cualquier precio. Uno ve gente muy comprometida con causas pecaminosas, como el feminismo, como el aborto, como las drogas. Hay gente que está comprometida en que se apruebe la droga y tiene un compromiso global sobre eso. Eso no es mansedumbre y eso no es un buen carácter. Tampoco es aquel que dice lo que sea con tal de no estar en desacuerdo. Eso no es ser manso. Pongámonos de acuerdo y acabemos con estas diferencias y divisiones. Eso no es ser manso. Olvidemos lo que nos divide y seamos amigos y vivamos en paz. Eso no es ser manso. Paz y amor. 1970 nace la marihuana, el hipismo. Paz y amor. Si usted quiere paz y amor, le toca que consuma, porque no hay otra manera de vivir esa paz y amor. La tierra está llena de pecado, la tierra está llena de violencia, la tierra necesita un Salvador y ese Salvador es el Señor Jesucristo. No podemos encontrarlo de otra manera. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en una conducta y en una actitud de respeto a los demás. Repito, la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de mí mismo y esto se manifiesta en una actitud y conducta de respeto a los demás. Respeto la vida a los otros, pero no tengo que aguantármelo. No tengo que convivir con un impío porque no fui llamado a eso. Respeto su vida, pero si puedo decírselo, se lo digo con amor. Finalmente, la necesidad de la mansedumbre. Tal vez aquí haya alguien que crea que necesita urgente esa manifestación, esa necesidad de mansedumbre porque ha peleado mucho. Es necesaria porque solo los mansos heredarán la tierra. Súper. Si usted quiere heredar la tierra, tiene que empezar por ser manso aquí. No va a llegar allá al reino de los cielos a pelear. O sea, si usted no es manso, pues no califica porque allá nadie va a ir a pelear. Y si a usted le gusta pelear, pues allá no lo va a poder hacer. Es necesaria porque está ordenada en la Biblia. Debemos buscar ser mansos. Miremos Sofonías 2:3.
Sofonías está en la Biblia, claro. Sofonías 2:3. Es un libro difícil de encontrar. Es de los difíciles de encontrar porque como está muy escondido. Sofonías 2:3. Tan bonito, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. O sea, que hay. Sí, la Biblia dice que hay, es porque hay. Los que pusisteis por obra, ¿qué? Su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Los mansos no van a estar en el juicio de castigo. Van a estar en el otro juicio de recompensa, porque allí les van a entregar ¿qué? La tierra. Allí el Señor va a decir, benditos del Señor, venid, entrados por la puerta del Señor a recibir la tierra. Los mansos escuchan la palabra, no la oyen solamente, escuchan atentamente. Les gusta la palabra, quieren aprender, dicen, hay una palabra este día para mí. Desean obedecerla, luchan porque no la obedecen y es manso porque dice, quiero obedecerla, quiero agradar al Señor. Quien no es manso le cuesta prestar atención al mensaje del evangelio. Se distraen en los sermones, no se concentran, no se centran en la palabra y se les roba ¿qué? La bendición. Porque su corazón está alterado, está pensando en el recibo de mañana. Está pensando que esta semana tiene que pagar unas cuentas. No hay paz en su corazón para sentarse una hora y escuchar la palabra y aprender. Su orgullo le ciega porque cree que sabe algo. No, eso ya lo habían predicado la vez pasada. No, el pastor ya había dado una serie sobre el Sermón del Monte y ¿lo has vivido? ¿Lo has practicado desde esa época hasta hoy? Entonces necesitamos seguir ¿qué? Aprendiendo. Por eso Pedro dice, no me canso, dice, estoy pronto para morirme, le parafraseo. Pedro dice, ya me voy a morir, ya me voy a ir con el Señor, pero no quiero irme sin recordarles todas estas cosas. Y pum, lanza el evangelio en las cartas de Pedro otra vez. Dice, es necesario que les esté recordando lo que dice la Escritura. La mansedumbre es necesaria porque no podemos ser testigos eficaces sin ella. ¿Quieres ser un testigo de Cristo? Debe ser ¿qué? Manso. Dejar de pelear, bajar las armas, rendirse. Pedro dice lo siguiente en primera de Pedro 3:15, dice así: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quiere contender con alguien, si pudiéramos decirlo sanamente? Dialogar con un testigo de Jehová, con una persona que va a un lugar equivocado, con un impío, con una mente brillante intelectual. Debe hacerlo ¿con qué? Con respeto, con mansedumbre. Mira, la Biblia dice esto. No, a mí no me parece, no hay problema, tranquilo, pero sigue diciendo lo mismo. O sea, no es porque tú lo creas, eso lo dice la Escritura. No, que a mí no me gusta, a mí me encanta. O sea, con respeto, sí, yo amo la palabra. Tú no la amas, no hay problema, pero podemos hablar de la palabra. Amén. El orgullo siempre se interpondrá a la persona que quiere ser manso. Es una de las luchas más fuertes que tiene que vencer. La gente nos va a ver a nosotros en vez de ver a Cristo en esta época. Tu teología puede ser muy buena y muy refinada, pero la falta de mansedumbre mostrará que falta de Cristo en nosotros. Finalmente, la mansedumbre muestra el fruto del Espíritu Santo en el creyente, lo cual glorifica a Dios y da evidencia que somos hijos de Dios.